Yo soy Santi Yo soy Darío. y juntos hacemos Enligados. En el día de hoy vamos a hablar del Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que ahora, a principios de abril, ya vemos que se ha quedado fuera de la Copa del Rey, Sí, de fuera la de Champions League, y la Liga no lo podemos descartar del todo, porque mientras las matemáticas no lo hagan, nosotros no nos vamos a adelantar, pero lo tiene muy complicado estando ya a 9 puntos del liderato del FC Barcelona. Y ocurre todo esto en una temporada que viene precedida de un mercado de fichajes en el que han realizado un gasto sumamente alto, prácticamente Sí, 200 millones de euros. Para mí, a principios de la temporada, me parecieron que de los tres grandes del fútbol español fueron los que mejor se reforzaron, porque creo que completaron una gran plantilla, en donde tenés opciones por todos lados. Pero sí es verdad que estamos a día de abril, fueron los que más gastaron en cuanto a traspasos y ya la temporada prácticamente se les terminó. Sí, a ver, a mí me deja ciertas dudas. Por ejemplo, yo nunca entendí por qué, si tenían intención de irse a por Julián, de gastarse el dinero en Julián, que al final creo que fueron 75, y las variables, no sé si Son 20 en variables. no sabía si eran 15 o 25, pues 20. Ok, si iban a ir a por Julián, ¿para qué fechas a Sorloz por 40 millones? Que sí, es muy buen delantero y como suplente le está viniendo genial, pero me parece que a lo mejor... Es un poco caro para ser suplente, ¿no? Ya no es eso, sino que ese dinero que utilizas en un delantero suplente lo puedes utilizar en un lateral izquierdo, en un banda izquierdo, que se le está viendo las carencias al equipo y a lo mejor habría otras posiciones que reforzar y no tanto eso. A ver, son posiciones que reforzó porque trajo a Javi Galán, que si bien no es lateral puro, es carrilero. A Gallagher lo usó más en la banda izquierda que en el centro del campo, que es su posición natural. Pero sí, como vos decís, No contrató especialistas. con 40 millones que te lo hubieses ahorrado si no comprabas a Sorloth, sí podrías haber comprado especialistas, jugadores puros para esas posiciones. Sí, sí, tal cual. El caso es que el Atlético de Madrid decidió hacer estas inversiones, sorprendieron bastante porque realmente el Atlético es un club que últimamente parecía que le costaba soltar el billete. De hecho, no fue este verano, fue el anterior, que incluso tuvo que ver en el invierno pasado que como que el Atlético necesitaba un 5 y como que no parecía que no terminaban, negociaban ahí, estuvo cerca Højbjerg. Sí. Bueno, al final pues nada, sorprendieron todas estas incorporaciones del Atlético de Madrid. El caso es que con incorporaciones nuevas, fichajes estelares... Se esperaba que diera ese Claro. salto de calidad que lastimosamente para los colchoneros no dio el equipo. Claro, sobre todo me da la sensación de que otra vez el equipo se cae, porque, vale, sí, contra el Madrid, completó una buena eliminatoria, fue superior al Madrid y se quedó fuera en Champions, en penaltis. Pero es que te quedas en octavos otra vez. Sí. Contra un Madrid que sí, tiene unos jugadorazos, pero el Madrid es flojo ahora mismo. Competitivamente y como equipo, evidentemente por individualidades, pues Es posiblemente... flojo, pero también, o sea, no deja de ser el Madrid y saca adelante Sí, pero esos me refiero- partidos que solo ellos Pero me sacan refiero, adelante. se veía, esta temporada da la sensación que el Atlético iba a conseguir algo, porque enlazó, no sé, eran 17 partidos seguidos ganados, o sea, Sí, era, sí, era una locura la racha que llegaron a conseguir, se veía un equipo fuerte, ya no solo eran buenos jugadores, sino que el conjunto funcionaba bastante bien. Sí, sí, sí. Vimos el mejor Rodri de Paul, Julián empezó a marcar goles, lo hizo muy bien, Griezmann también pasó por un momento muy Sí, bueno, Griezmann también, sí. pero a partir de 2025 se les apagó la luz. Ya te digo, o sea, contra el Madrid, vale, puedes caer contra el Madrid, pero es que este Madrid, para mí, en un partido, no equiparando los equipos, porque en equipo el Madrid posiblemente por jugadores es el mejor del mundo. Sí, El caso es que, en cuanto a conjunto, creo que el Atlético era más fuerte. sí, 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 eso. Y no te queda duda. acabas eliminando, bueno, un poquito... Me da la sensación Sí. de que es un poco fracaso. Caes en octavos, luego te vas a la Copa del Rey. El partido de ida lo hizo muy bien, aprovechó que el Barça no fue capaz de, O sea, por de un lado mantener su muy bien, ventaja. porque o sea, empezó el Atlético con una ventaja de 0-2, que no pudo mantenerse, se vio avasallado en cierto momento. Sí, pero por el luego Barça. supo sobreponerse Y luego viendo sí, que... sí, sí. O sea, se fue a la vuelta en ese momento Orgulloso. encargaba la vuelta mejor que el Barça. Claro, Porque la realidad lo que es- quedaba es la última imagen de empatar un 4-2 a un 4-4. Y sobre todo porque iban a jugar en casa. Sí, sí, la vuelta. tal cual. El caso es que en la vuelta la actitud, o sea, no puedes
tener que remontar y no No chutar haber por ahí. pateado al arco, no, Entonces, eso no. claro, otra temporada más de Champions, Liga y Copa, no ganas nada. No. Y claro, estamos en abril. Y Sí, te se gastaste le- 200 millones de euros. Sí, se larga ya. Y me parece que el discurso que está teniendo el Cholo de estamos contentos, hemos hecho una buena temporada, me cuesta creérmelo, porque sí, hasta ahora habías hecho una buena temporada, pero ¿de qué vale estar haciendo una tarta súper rica que cuando llega el momento de decorarla se te cae? Sí, ¿Dónde yo está la creo tarta? que se le cayó un poco antes de decorarla, pero a ver, sí, el discurso creo que no se condice con lo que tendría que pelear el Atlético. Y introduciéndote así este tema, Santi, te voy a hacer una pregunta que yo sé que para los atléticos es un tema muy escabroso. Sí, es Hay, delicado. hay atléticos que lo tienen muy claro para los dos bandos. Y yo, Santi, quiero preguntarte, ¿tú qué crees? ¿Debe seguir el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid la próxima temporada? Para mí, Cholo sí. El Cholo tiene que seguir, a mi entender, para la próxima temporada en el Atlético. Creo que es una leyenda del club. Si no es el mejor técnico de la historia, es el segundo. Y se ganó el derecho a decidir cuándo quiera abandonar el barco. Creo que el Atlético con Simeone tiene más chances de conseguir algo que sin él. Así que para mí sí, tiene que seguir el Cholo. Bien, pero ¿no crees que... Sí, lo de la leyenda está muy bien, pero ¿no crees que a lo mejor le hace falta ya al Atlético dar un paso más? O sea, ese discurso a lo Yo mejor... creo que ese paso lo tiene que dar con el Cholo. O sea, yo Pero no no creo lo que... está dando. ¿Cuántos años va a tardar más? O sea, antes, hace unos años, el tema era, no, es que el Atlético es un equipo más humilde que Barça y Madrid. Y vale, era verdad, pero es que ya te estás gastando más que ellos. Ya, bueno, es la primera temporada que pasa No, esto, pero ya hiciste el gran fichaje de Joao Félix, o sea, no eres un equipo que hace inversiones pequeñas. Ya hace años que tuviste la capacidad económica para hacer grandes inversiones. En el momento que haces grandes inversiones, tienes que luchar por grandes objetivos. Y para mí, yo creo que el Atlético, está muy bien lo que hizo el Cholo, pero para mí no puedes vivir de una leyenda. Para mí, no sé si el cambio del Cholo vendría mejor o peor, porque lleva tantos años que es difícil imaginarse un Atlético de Madrid sin el Cholo Simeone. El caso es, ¿no te da la sensación de que con otro entrenador, con otro estilo de juego un poquito más atrevido, podría llegar a pisar otros escenarios? Sí, tanto sí como si no. O sea, entiendo que también un entrenador que tiene un estilo completamente distinto al del Cholo, no se le va a tener la paciencia que se le tiene al Cholo. Por ejemplo, va un entrenador con otro estilo de juego y A ver, eso está son 3, 4, suposiciones. 5... Sí, pero también O sea, son pero suposiciones entonces- que pueda llegar a dar ese paso con otro Pero entrenador. entonces, claro, pero yo te hablo de entrenadores que se ve que tienen buena... O sea, a mí se me ocurre que un estilo... No te digo que pasen de repente de ser del equipo del Cholo a ser el Barça de Guardiola, para nada. O sea, hay muchos estilos, pero a lo mejor un estilo más contragolpista, algo más dinámico, más atrevido, como podría serlo con Luis Enrique, como podría estar, se me ocurre, Nagelsmann, para mantener esa defensa de tres. No sé, si estuviese Klopp libre, evidente, o sea, lo está, pero bueno, está ocupando Sí, otro cargo. otra función, sí. Me parece que el Atlético tiene posibilidad de dar un paso más. Y es que es muy difícil ficharle al Cholo también, porque mira, extremos izquierdos, que es una de las debilidades del Atlético de Madrid, bueno, después hablaremos de ello, es complicado. Sí, uno a su medida. Sí. Claro, no funcionó Lemar, y eso era un extremo muy bueno, pero como que pide unas condiciones muy concretas. Tiene que ser igual de bueno arriba que abajo. Eso es muy difícil, porque normalmente el extremo es vago. Sí, sí. Yo creo que lo que necesita más que un extremo son carrileros. O sea, creo que cuando mejor le fue con línea de 3. Sí, carrileros, pero entonces ¿qué haces con la banda? Porque o bien necesitas, luego lo hablaremos, pero en nuestra opinión hay que reforzar la banda. Sí, la banda completa, sí, sí. Claro, entonces necesitas un extremo largo o corto, porque se habla de Baena, pero Baena no te cubre la banda completa. No. Entonces necesitarías un carrilero muy largo, pero que a la vez cumpla atrás, que esos hay pocos, y vale mucho dinero. Ese es el tema, sí. A mí se me ocurre uno, que puede ser Fede Di Marco, pero de acá que suceda... Ah, pero Di Marcos le pasa lo que le pasa en defensa. No, pero yo creo que, a ver, con línea de 3,
O sea, el carrilero se puede tomar también ciertas libertades porque tiene un central más que lo cubre. Ya, bueno, habría que ver cómo de fuerte es esa línea de 3 también. Sí, eso sí. Porque, bueno. El caso es que para ti el Cholo debe continuar. Para mí sí, el Cholo tiene que seguir la próxima temporada. Yo creo que por lo menos la directiva del Atlético, no te digo que termine la etapa del Cholo, pero que a lo mejor se abra a explorar otras vías. Bueno, estuvo, o sea, lo ha hecho a fin de la temporada Sí, anterior. pero yo te hablo de explorarlo con nombres. Es que para mí me parece que es un equipo que tiene potencial para dar un paso más y que sin el Cholo también puede triunfar. Bueno, Entonces, y pasamos de un tema que pica a otro que ¿A puede mí? picar prácticamente lo mismo. sí, está ahí nomás. Sí, sí. Y es que vamos a hablar de Antoine Griezmann. Antoine Griezmann completó una primera parte de la temporada muy buena. Empezó bien el año. Le costó un poquito arrancar en la 24-25, pero bueno, como el Atlético sí. Sí, sí. Pero cuando cogió No, carrerilla no, estaba increíble. Claro, temas que 2025, Lo arrancó bien, sí, pero se quedó. pero lo arrancó literalmente el inicio. Sí, Estuvo sí, sí. bien. Lo más De hecho, su último gol es el que hace en la ida contra el Barça Sí. en Copa del Rey. Sí. No volvió a ser. Entonces, Antoine Griezmann vive un momento bastante complicado. Siempre hay rumores de la MLS. Sí, Le queda un año de contrato. El otro día, incluso cuando se fue reemplazado por Riquelme, se escucharon algunos silbidos. Claro, pero ¿tú crees que esta puede ser la última temporada de Antoine Griezmann como jugador del Atlético de Madrid? Yo creo que sí. Ahí nunca. A ver, siempre lo de la MLS, como bien dijiste, está. Pero creo que nunca hubo tantos rumores en cuanto a su salida. Siempre que cuando se termine su etapa en Europa va a ir a la MLS, pero los rumores de esta temporada están alrededor de si va a seguir o no en el Atlético. Incluso creo que hace una semana atrás hubo una reunión con la directiva. Yo creo que ya podría ser el momento en el que Griezmann se vuelva a ir del Atlético, ¿no? Es un tema delicado porque Griezmann es un jugador especial que si bien es un delantero también es un media punta y es un interior. Y cuando hace falta incluso es un lateral. Sí, O sea, es sí. un jugador que el Cholo yo creo que no va a poder encontrar, no se me ocurre ningún jugador que vaya a ser capaz de aportarle lo mismo. Y es que el tema es que creo que ni el Atlético le puede aportar ya a Griezmann lo que mejor le viene, que es ese liderato del equipo, que yo creo que ya es Julián el líder, Sí, sí. ni tampoco Griezmann puede aportarle al Atlético lo que necesita el Atlético, que es bueno, un atacante vertiginoso, eléctrico, con energía, que decide los partidos. Y últimamente, pues, no lo está haciendo. Entonces, me parece quizás complicado que se vaya esta temporada. No sé si esta temporada o la siguiente. Está claro que... Claro, en una de estas dos se va a ir porque no creo que el Atlético le vaya a renovar el contrato por mucho tiempo más. Claro, estamos en abril, el Atlético ya no se juega nada como tal, o sea, todavía tiene posibilidades de luchar la liga, correcto, Matemáticamente nada más. pero bueno, es complicado, entonces a lo mejor se puede ir mascando ese tema Sí, que sí. sin ninguna duda es escabroso. Y vamos a ir ya con la tercera parte de este vídeo y son las necesidades que consideramos que tiene el Atlético de Madrid. Y enganchamos con la hipotética salida de Griezmann. Si sale Griezmann del Atlético de Madrid, Santi, ¿qué hacemos? Mira, a mi entender, Julián es un delantero tan completo que te puede cumplir el rol de delantero centro rematador, así como te puede cumplir el de segundo delantero. Y si bien Sorloth podría ser ese delantero rematador, yo creo que el rendimiento del noruego se ve beneficiado cuando entra desde el banco. Entonces yo lo que haría es buscar otro delantero remateador que sea más que Sorloth. Y yo tengo un nombre, o sea, no hay información, es puramente mi opinión, que es Sesco, el jugador del Leipzig. Hombre, el problema es que Sesco no ha explotado todavía a nivel numérico, a nivel de No, cifras. eso sí, Y pero claro, son 65 millones su cláusula. por un jugador que tiene mucha proyección, tiene muy buena pinta, capacidades físicas y técnicas las tiene, pero claro, es una apuesta todavía. No, eso sí, suena. Entonces, es complicado. A lo mejor, queriendo mantener esa dupla en el ataque, a lo mejor el Cholo no necesita tanto un delantero, sino que a lo mejor un mediapunta puede hacer Sí, esa un función. mediapunta, sí. A lo mejor, tanto que se habla de Alex Baena para la banda, ¿por qué no de segundo delantero? Podría ser, sí. O sea, me parece que puede explotar ahí nuevas vías, pero claro, esto dependerá
completamente de la continuidad o no de Griezmann. Sí, sí. Que me parece que... Creo que el Cholo y el Griezmann deberían hablar qué van a hacer, porque sí, me da la sensación de que si Griezmann va a pasar a tener un rol secundario en el que pase a jugar menos, a lo mejor 30 minutos por partido, que se le baje el salario, ¿sabes? Ese tipo de gestos Sí, que le sí. suelen hacer, me da que Griezmann va a preferir irse. Y Porque sí. además ya hizo historia con el Atlético, ya es el máximo goleador histórico, ya... Bueno, Sí, ya es el jugador extranjero con más partidos en la historia de la liga. claro, entonces me da la sensación que a lo mejor Antoine ese papel no lo acepte. Pero claro, tienen que hablarlo desde ya porque es un hueco muy grande para cubrir. Tienen que ir ganándole tiempo ya a la pretemporada. El tiempo donde lo tienen ganado, porque ya creo que todos detectamos qué puesto tienen que, que tienen que cambiar, Sí, que tienen que reforzar. reforzar, es la banda izquierda. Completa, el extremo y el lateral. Bueno, uno de los laterales que se va a ir, Sí, a priori es Reinildo. Reinildo queda libre de contrato y se irá, si no, bueno, de momento no hay más propuestas, no se sabe que haya más nada. Entonces, claro, nosotros consideramos que hay que fichar un lateral. Tendríamos de momento nada más a Javi Galán. Y un Javi Galán que se le vio... Las que- carencias que tiene defensivamente. Bueno, a lo principalmente. mejor es que el Atlético es que es un club muy grande y con unos objetivos muy grandes. Sí, a Entonces- ver, es un salto grande el que dio Javi Galán en verano. Entonces, claro, pasó de ser un descartado, lo trajeron del Celta, no jugó, se fue a la Real, lo hizo bien, volvió, ahora está jugando. Pero claro, es que en defensa lo hace bastante mal. No, además no es el típico de lateral pegajoso como lo puede ser Adrián Pedrosa, Jordi Alba o así, lo tienes que regatear muchas veces. No, es un lateral que a lo que pasaste. Sí. Y claro, luego falta la banda, el extremo. Que claro, Samulino me da la sensación de que no termina No, de... le faltan, como le decimos falta- en Argentina, le faltan 5 para el peso. Eso es, le falta un puntito que le podría venir bien y que lo hace no ser un extremo de élite. Sí. Claro, la otra opción es Gallagher, que no es un atacante. No. Entonces, Gallagher por es ahí, alguien que- claro, en la banda izquierda el Atlético pierde muchísimo fuelle. Sí, porque Gallagher juega más que nada cuando hay que ayudarlo a Javi Galán a cubrir la Claro, pero salida si de un tienes- atacante. Si tienes que utilizar a dos jugadores para defender, No, es que eso Es no un es desperdicio. eso no es eficiencia. es un desperdicio. Entonces, claro, aquí ya hablamos de tres necesidades. En caso de salga Griezmann, creemos que hace falta alguien para ahí. Bueno, creemos no, hace falta alguien para ahí. Sí, sin dudas. En el extremo izquierdo y en el lateral izquierdo también hace falta reforzarlo. Otra necesidad que consideramos que puede llegar a tener el Atlético de Madrid es el centro del campo. Y es que tiene a Pablo Barrios como único pivote. Sí. Interiores son Gallagher, Rodri de Paul y Coque, un Sí. Coque mermado por las lesiones y que Simeone parece que encontró un poco la forma de sustituirlo. De Paul lo está haciendo muy bien, pero tiene 30 años y para la temporada que viene vuelve Volvería Saúl, que tampoco es que esté de maravilla. No. Entonces, si ya lo dejaron irse, claramente no cuenta para el Cholo como y que contaba tiene, y antes. ojo, tiene un sueldo muy grande. Sí. Entonces, el Atlético a lo mejor le vendría bien hacer una inversión también en el centro del campo. Sí, tendría ahí que ser un mediocampista joven, ¿no? Por lo que venimos diciendo. O sea, los que son interiores, como De Paul, Coque y Saúl, ya todos superan los 30 años. Entonces sí, una inversión grande, porque o sea, el mediocampo es una posición donde se paga por lo general. Es ahí donde una de las inversiones tendría que ir. Dentro de lo que cabe, quizás no corre tanta prisa como la banda, No. pero claro, el Atlético está en momentos complicados. Sí. Está en momentos complicados porque al final es lo que venimos diciendo durante todo el vídeo. Hicieron una inversión muy grande, no salieron las cosas Deportivamente. bueno, no. es que no salieron las cosas. Para mí, tal y como está, yo no estoy de acuerdo con el Cholo Simeone. Para mí la temporada del Atlético no es buena. Se te marrona todo un poco por lo que ocurre al final. Pero Sí. es que es lo más importante. O sea, Sí, no. de nada vale hacer bien el procedimiento si la cuenta sale mal. Sí. Así que, El bajón le agarró creo que en la peor época que le podía haber agarrado. claro, entonces para mí, sintiéndolo mucho por los colchoneros, para mí la temporada del Atlético de Madrid es un fracaso. Es duro, porque había mucha ilusión invertida en el proyecto, pero es que es lo que hay. Sí, a ver, creo que es la palabra, por más dura que sea, que le caiga a la situación del Atlético. Te reforzaste como para
pelearlo todo y estamos a principios de abril y solo te queda la liga y te queda por matemáticas, no te queda por otra cosa. Claro, no por sensaciones. Y no sé, veo un equipo sobre todo tocado. Sí, sí, eso O sea, no se es que digas tú, bueno, están a 9 puntos, pero seguro con que sacan confianza garra. de revertir la situación. Me da O la sea, sensación de que... ves jugadores como Griezmann, que se lo nota tocado, o Lenglet, por ejemplo, hablábamos de él el lunes, haciendo un penal tonto la semana pasada. Entonces, sí, son rastros de que al equipo de que le la temporada está se acabó. costando, sí, De que sí, la de temporada que se se están acabó. dando cuenta que se les acabó. Es una situación muy compleja la que tiene el Atlético de Madrid. Eso, la temporada pues ya está hecha. Ahora lo único que tienen que pensar los atléticos y la junta directiva del conjunto colchonero es en sacar adelante la próxima temporada. Y bueno, dentro de lo que cabe, mirando algo positivo, el hecho de acabar antes la temporada te Sí, permite Te planificar da antes más la tiempo, siguiente. sí, para planificar. Y tal cual. tiene varias discusiones importantes que hablar, Sí. como las que mencionamos en este vídeo, que esperemos que las lleven a cabo y que salga de la mejor manera posible para el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, sí, tal cual. Al final es un equipo que siempre protagoniza en el fútbol español y creo que toda la liga se vería beneficiada de un equipo que compita hasta el final de la temporada todos los años. Sí. Así que nada, ojalá que por el fútbol español el Atlético sea capaz de luchar la próxima temporada un poquito más a largo plazo. Sí. Y nada, hasta aquí ha llegado este vídeo, ¿no? Sí, llegamos hasta acá. Creo que hicimos un análisis breve y conciso de la situación del Atlético. Se tocó el Cholo, se tocó Griezmann, se tocaron posiciones a reforzar para la próxima temporada, así que creo que quedó un video completo. Para dejarnos claro que te gustó, tenés que darle like, suscribirte, activar la campanita para enterarte cuando subimos videos y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, que son Instagram, Twitter o X y TikTok, en donde las tres nos llamamos igual, @_enligados. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.